la pedagogía para activar procesos comunitarios en territorio. Ella es fundadora de proyectos como Circo Ciudad y la Fundación Balatar Circo, Arte y Concepto Escénico. Impulsa el arte circense como herramienta de transformación social. Bienvenida, Franci. Que además casi no dormimos, ¿verdad? Llegamos a las 3 de la mañana ayer. Y bueno, también nos acompaña Inés Sanguinetti desde Argentina. Ella es coreógrafa, socióloga y referente latinoamericana en arte para la transformación social. Coordina la Red Latinoamericana de Arte para la Transformación Social. Coordinó. Que vincula arte y equidad en más de 10 países. Su práctica integra creación artística, formación y acción social. Y bueno, tiene muchísimos proyectos más que seguro ahora les va a ir contando cuando le demos la voz. Y también está con nosotras Erandi Fajardo, de aquí de México, que además colega, asesora de la Secretaría de Cultura de la Ciudad de México. Ella es gestora cultural y especialista en políticas públicas, ha impulsado la profesionalización del sector cultural y la construcción de redes con perspectiva de género y derechos humanos. Su trabajo se centra en la construcción de políticas culturales incluyentes y en el impulso de redes de colaboración en el sector. Además, ha creado la red de gestoras culturales, ¿no?, de México. Un aplauso para Erandi. Y bueno, la intención de este intercambio es importante que sepan que el objetivo que tiene es pues propiciar un espacio de encuentro y de diálogo en el que la visión del ser mujer en la cultura y el arte nos permita generar estas reflexiones sobre los intercambios de experiencias que estamos generando y las propuestas que podemos impulsar para retroalimentarnos, tanto para nuestra incidencia en procesos comunitarios, en nuestros procesos artísticos independientes y en la construcción de ciudadanías culturales, que esta es un poco la intención de esta mesa, de este conversatorio, al que titulamos Voces que siembran comunidad, experiencias de gestión cultural en la construcción de ciudadanía. Y en este sentido, es importante decir que el trabajo que se hace desde la gestión cultural comunitaria, desde el ser gestora cultural, promotora cultural, pues también ha marcado una serie de hitos a lo largo de la historia de nuestro estar en nuestros países, ¿no? Y pareciera que de pronto la protesta o la lucha, por ejemplo, en contra de las violencias, a veces no la vislumbramos desde lo cultural, pero ahí está, hacer un acto de resistencia, de lucha social por todas las formas de vida libre que queremos tener, implican los procesos culturales que hacemos día con día. Y en este sentido, y en este caminar, pues la participación de todas nosotras toma mucha relevancia en los procesos culturales que vamos detonando, ¿no? Y con las comunidades con las que estamos colaborando. Y a mí me gustaría que en esta mesa, en el caso de Inés trae una presentación, Franci trajo un video, con Erandi creo que va a ser más conversado el asunto. Dejamos muy libre la participación porque lo que queremos es escucharlas y escucharnos a todas y pensar juntas y a través de sus miradas cómo conciben la gestión cultural, ya que es una herramienta para la construcción, o si no lo es, para la construcción de ciudadanía cultural. ¿Lo es la gestión cultural? ¿Nos sirve, no nos sirve? Y en sus propias experiencias, ¿cómo ha sido? ¿Y qué aportes traen ustedes para que nosotras podamos seguir pensando el quehacer que hacemos día con día? Y en este sentido, pues lo voy, así como las mencioné, como las presenté, ¿les parece que nos arranquemos? Iniciamos con Franci, después nos vamos con Inés y terminamos con Erandi, ¿les parece? Vale, pues vamos a iniciar con Franci. Gracias. Un aplauso. Bueno, pues nada, yo creo que para abarcar esta pregunta, más que mi voz, y lo pensaba en estos días, es las voces de las personas que me acompañan en el trabajo colectivo, en cada uno de los momentos, en la vida diaria, en la cotidianidad, son mis compañeros del colectivo, pero además todas esas voces de la comunidad que están detrás de cada uno de mis compañeros. Y para ello traje preparado un video, gracias. Creo que está allá. ¿Será que
Está por acá. Escénico, y este es el proceso de Escuela Popular de Circo. Tenemos un proceso que siempre ha estado continuo en la Casa de la Cultura de Arborizadora Baja. Nosotros en este momento tenemos más o menos 40 jóvenes inscritos. Lo que hacemos es educación popular a través de la herramienta del arte circense. Es un proceso colaborativo donde tenemos encuentro de saberes, tenemos círculos de la palabra, tenemos salidas pedagógicas a los circos tradicionales, vemos historia del circo, hacemos cinecircos y obviamente las clases técnicas que son en malabares, en técnicas aéreas como trapecio, tela, lira, y también pues acrobacia de piso, paradas de manos. Es una escuela para todos. La palabra Balatar significa semillas de luz en la oscuridad. Queremos sembrar semillas de luz en este país que lo... Todas las mujeres que estamos en este auditorio nos hemos dedicado a sembrar semillas de luz en la oscuridad, con sueños, con anhelos, con posibilidades y desde el arte para generar cambios en la ciudadanía, transformación social, tejido real, que no necesariamente nos llevan a ser otro artista, sino que nos hace ser mejores humanos, poder llegar a la casa y entender que es importante sentarme con mi hijo y leer un cuento. Entonces, definitivamente las voces de los demás se construyen con la nuestra. No podríamos hablar de un proceso individual, en mi caso, sino de procesos colectivos. ¿Me regalas el siguiente? Dentro del circo, una mujer dentro del circo social, una mujer dentro de una lucha por el arte y por el circo dentro de las comunidades y dentro de la política de un país, de una ciudad, de una localidad. Y es difícil el ejercicio, sobre todo cuando el ejercicio del circo está rodeado por la masculinidad y ha sido así por generaciones. No solamente en el circo, hablemos en el teatro, ¿no es cierto? Porque somos hermanos con el teatro, entonces los directores de circo, los directores de teatro o el dueño del circo, es muy raro que tú escuches mujeres en estos lugares. Entonces cuando una mujer dice, espere porque yo no solamente quiero ser el artista que se presenta, sino quiero poder aportar desde otros lugares, wow, ahí te encuentras muchas cosas. Digamos que hay unas maneras en que las mujeres podemos conectar con el otro. En orden del relacionamiento, siento que las mujeres somos muy potentes allí, tenemos muy clara la visión y además porque como somos árbol, somos tierra y somos raíz, podemos conectar a los demás, podemos generar frutos. Ahí hay un asunto de lo materno muy importante, las mujeres de manera natural. Conocemos las necesidades, somos mucho más sensibles a eso que pasa alrededor. Creo que es una potencia de lo femenino. Realmente no es que queramos hacerlo, es que está en nosotras. Este camino ha estado lleno de cómplices, de todo tipo. Claramente, en primer lugar, los artistas han sido los primeros alcahuetas de todo esto, porque claramente es lo que hacemos. Personas muy enamoradas de sus territorios, que quieren hacer algo más por el otro. Eso me ha parecido súper importante. Pero no solamente artistas nos hemos encontrado, claramente la comunidad. Hemos tenido apoyos psicosociales, psicólogos que además terminan haciendo cosas de circo, digamos que el circo lo atrapa a uno de una manera tremenda. Y hay muchos enamorados de este tipo de cosas que se hace con las comunidades. Bueno, y un poco, yo les cuento, mi territorio es la localidad de Ciudad Bolívar. Nosotros estamos en el borde sur de la capital de Colombia, que es Bogotá. Y en este lugar, por los procesos de violencia desde los 80, empezaron a llegar todos los campesinos que huían de la violencia y empezaron a sentarse en procesos de pobreza extrema. ¿Por qué les cuento esto? Porque para nosotros es muy importante
pensar en las comunidades como un ejercicio de resiliencia desde las artes. Pero además, nosotros como región compartimos eso. Compartimos que venimos de otros lugares y estamos o en los extremos o en el centro, pero siempre tenemos que ganarnos nuestro lugar. Me parece muy interesante lo de las utopías respecto a la descentralización de los derechos culturales para las mujeres y para los ciudadanos, para poder crear realmente ciudadanías conscientes, que se apropien de su ciudad, que la amen, pero que además se amen a sí mismos. Hoy ha sido un recorrido de la mañana por los servicios y me parecía súper, por ejemplo, ese servicio de tengo que aprender a poner un tornillo, a martillar, porque no tengo que depender de alguien, tengo que aprenderlo a hacer para ponerlo al servicio mío, de mi familia y de otros. Y en ese sentido también que nos pueda atravesar una experiencia que pueda cambiar nuestro chip de cómo miramos el mundo. Yo creo que esa es la ganancia y finalmente es la semilla que dejamos. Para nosotros, digamos, desde el proceso de Balatar, les cuento un poco cómo este es mi proceso personal con enfoque comunitario, pero lo decía también la secretaria, he tenido la posibilidad de estar en la gestión institucional en la Secretaría de Cultura de Bogotá, acompañando procesos de co-creación comunitaria como Barrios Vivos, que tiene una apuesta de que es la ciudadanía quien dice y decide qué quiere para su ciudad, qué es lo que necesita en derechos culturales, en participación activa. Pero evidentemente, sin los colectivos que hacemos eso día a día con las comunidades ad honorem y con el corazón, no sería posible que pensemos otras cosas para nuestra ciudad, para nuestro territorio, para las generaciones que vienen, para la memoria de las que pasaron. Entonces, pues un poco a eso va este segundo momento. En el circo particularmente, ustedes lo vieron en el video, está muy masculinizado, es difícil, pero vamos ganando espacios, por lo menos en Colombia, vamos ganando redes, vamos haciendo convite, vamos haciendo juntanza para cuidarnos, para tener una cultura del cuidado. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Jenny Jiménez, hago parte de Balatar Circo y hace 16 años conocí la Escuela Popular. Hola, mi nombre es Wilmer Jiménez, soy bailarín y docente de danza contemporánea. Hola, mi nombre es Erika García, artista de la ciudad de Bogotá, específicamente de la localidad de Ciudad Bolívar. Hola, yo soy Jefferson Salamanca, soy artista de circo. Mi proceso inició en la localidad de Ciudad Bolívar, hace ya casi 15 años. El arte del circo ha transformado mi vida de una manera mágica. Sobre todo me ha sanado mi infancia, ha sanado mi juventud y me ha hecho reconocerme ahora de adulta. Soy un fiel creyente de que el arte es un transformador total de vidas. Yo inicié mi proceso en el semáforo, en las calles, como un soñador. Y el tiempo y la constancia, la disciplina me trajeron a estos espacios que hoy día habito, que me han permitido pues cumplir mis sueños de varias maneras. Mi pasión más grande que en algún momento me heredó mi abuelo fue el viajar por el mundo, conocer lo que más pueda, hasta que el cuerpo aguante, y afortunadamente lo he podido hacer a través del arte, a través del circo. Y empecé mi formación artística hace más o menos 20 años en procesos comunitarios y de pedagogía popular con Balatar Circo. Para mí el proceso comunitario es muy importante porque yo nací en un proceso comunitario. Yo salí del colegio y la verdad no tenía ni idea qué hacer con mi vida, en esa etapa en la que uno no siente que sea bueno para nada. Sin embargo, encontré un taller de circo y teatro en Ciudad Bolívar, en una loma, y fue muy importante porque desde ahí entendí que era lo que yo amaba en la vida, y fue esto, la escena, estar frente a muchas personas y disfrutar quién soy.
Esto ha permitido que el arte para mí no surja únicamente desde un espacio académico, sino que se viva una experiencia a través de lo comunitario y lo popular, generando unas nuevas visiones sobre los contextos y el trabajo colectivo en los que hay una reflexión sobre los cuerpos que ahonda en la transformación y no necesariamente en un hecho técnico. Me ha regalado el estar con el otro y la otra para compartir nuestros saberes, nuestras experiencias, para contarnos, revivirnos y seguir creando. El arte del circo realmente me ha hecho feliz a pesar de vivir en un mundo cruel y a veces caótico. Me ha salvado la vida. Doy gracias al arte, al circo y también a todos los que hacen posible este camino hacia la libertad y expresión. Gente que para las comunidades complejas o con situaciones difíciles, económicas, de violencia, creo que el arte es una herramienta fundamental que puede sustentar sueños, que puede sustentar otras formas y perspectivas de ver la vida. Y así ha sido desde siempre. Creo que soy un ejemplo claro de eso. Afortunadamente las cosas se me han dado muy bien, a muchos amigos tal vez no, muchas cosas también pasan en las comunidades complejas, pero yo he tenido la bendición de estar acá, de ayudar a mi familia, de ayudarme a mí mismo a estar mejor cada día. Y bueno, nada, es un placer, espero que todas estas gestiones comunitarias nunca se detengan, porque siento que es el arte la que ha podido transformar los escenarios después de las guerras, después de los conflictos. Creo que el arte es lo que nos regresa a que somos humanos y a que la humanidad es la única que puede salvar a la humanidad. Este componente ha permitido que, por ejemplo, ahora que me desarrollo como docente, el espacio de la horizontalidad con mis estudiantes sea mucho más trascendental y permita que la comunicación vaya en ambas vías. Entonces siento que los procesos comunitarios hacen eso, dejan una semilla, que luego ya Francis les explicará más este concepto que es muy bonito, y habla de la metáfora de crecer desde esa pequeña semilla que uno es, germinar y volverse un gran árbol. Y como vieron, esta es una polifonía. Es una polifonía de semillas, la he llamado, porque finalmente como pueblos resilientes, pueblos que hacemos la paz en nuestros territorios día a día, hay que hacernos preguntas respecto no solo a lo que hacemos, sino con quién lo estamos haciendo. Y en ese sentido, las nuevas masculinidades toman una fuerza importante. Cuando el otro entiende mi lugar en el mundo, muy seguramente lo pone desde otra perspectiva. Pero adicionalmente, y me gusta mucho eso de las utopías, lo tenemos en Bogotá, tenemos las manzanas del cuidado, que dejó la administración de Claudia López, y se pensó en espacios que no existían en las ciudades centralizadas, mucho más pequeños que las utopías. Ustedes son unos grosos, dicen, ¿no? Ustedes los argentinos grosos, unos grandes, porque se están soñando esto, no en pequeño, sino gigante. Y en las manzanas del cuidado que tiene la cultura de la paz, del cuidado, de la protección, hay servicios para las mujeres como lavandería, muchas cosas que tienen acá que me parece que son muy importantes para el cuidado de las mujeres que están en el barrio, de las mujeres que piensan que no hay un futuro, ¿no? Que solamente mi mundo está solo en mi casa. Abrir la mirada del mundo es muy importante y creo que estos espacios de encuentro lo hacen. Encontrarnos con la otra, con el otro, para hablar de lo que me duele es muy importante para sanar, pero también de lo que me atraviesa, pero también de lo maravilloso que es ser mujer y el mundo. No todo es dolor, eso sí que lo hemos aprendido en Colombia. No todo es dolor y todo dolor pasa con el tiempo, tal vez. Pero es como estamos viendo el mundo, ¿no? Cómo vemos el momento mismo
y el después, cómo lo tramitamos y cómo es de importante tener espacios como este para nuestros derechos, para ser, para estar con el otro, para leer el mundo. Y como es una polifonía, me gustaría escucharlas a ustedes, por eso también me bajé del escenario. ¿Me dices cuánto me queda? Entonces, a mí me invitaron a hacer un intercambio de experiencias, por eso vengo a contar mi historia. Buenas tardes a todas, pues bienvenida a Colombia, que es un país que México ama, y más nosotros los sonideros y sonideras de la Ciudad de México amamos a Colombia, su música y todo lo que Colombia representa. Pues quiero también felicitar de lo que tú estás hablando de estar entre mujeres, de todo esto de las utopías, es una cosa maravillosa que ha hecho crecer a las compañeras. Estaba preguntándole yo a Paulina, porque ahora ya es una directora cultural, ¿no? Comunitaria y todo esto. Aquí es lo que le quiero felicitar a todos los compañeros que pertenecen a las utopías, que están trabajando con la Secretaría de Cultura, que este paso que están dando a todos los promotores no es en vano, porque me ha tocado ver cómo cada uno de ustedes ha estado creciendo y que van a seguir creciendo. Pero todo esto está en las manos de ustedes, porque si algo me he dado cuenta de la secretaria y de nuestra jefa María Antonieta, es que siempre están viendo quién tiene la posibilidad de sumar y no de restar. Hoy con todo esto que tú estás presentando de Colombia, de Bogotá y de todo, créeme que lo abrazamos, porque aquí también tenemos comunidades donde están asentadas en cerros y en todo eso, y que las utopías están llegando hasta allá, y que hay gente dispuesta a llegar y a sembrar con ellos. De verdad, gracias por estar presente, gracias por estar todos los países aquí presentes que vinieron, porque México es de ustedes. Nuestro México lindo, amado, querido y respetado es de toda la persona extranjera que viene a nuestro México. Bienvenida a Colombia. ¿Alguna más quiere tomar el micrófono? Hola, pues gracias por el espacio. Igual creo que es importante, ¿no? Yo a veces no participo, pero ahora justo tener la apertura de acercarnos y aperturarnos también a tomar la palabra, a no hacernos chiquitas, a ocupar los espacios también es bien importante, ¿no? Y me queda esta reflexión también de lo que implica que se materialice una idea en un espacio, ¿no? Y pues los espacios los producimos, los tejemos, ¿no? Y me quedo pensando en un concepto muy bonito que es el buen vivir. Y el buen vivir solo se consigue de manera colectiva, ¿no? Pero también tiene que ver con una parte del imaginativo o del imaginario colectivo. ¿Qué tantas posibilidades tenemos de transformar nuestra vida compartiéndolo en un territorio, pero también a partir de un imaginario, ¿no? Entonces, esta idea de poder seguir imaginando, soñando, no quedándonos pequeñas o pequeños como en otros horizontes, ¿no? Entonces, creo que sí, este encuentro es muy importante porque también hay varias flamitas en toda Latinoamérica, ¿no? Y también aquí en la ciudad, que si no nos espejeamos, pues no hay manera de también reconocer estos procesos locales a escala global, ¿no? ¿Y qué está pasando en las ciudades globales? ¿Y qué está pasando con los sistemas de cuidados? ¿Qué implica sostener la vida, no? Entonces, creo que compartiéndoles todas estas reflexiones que me surgen, me hacen pensar que pues no es algo en solitario, ¿no? Entonces, también ver qué está pasando en otros países también posibilita este horizonte que vamos caminando hacia allá, todas juntas. Qué importante eso que tú dices de cuidar la vida. Me pidieron por acá el micrófono. Ay, me queda un minuto. Entonces, para terminar, qué importante poder hablar del buen vivir y del tejido del continente, porque nosotros tenemos unas identidades muy similares y por eso somos hermanos, y cómo nos estamos cuidando en ese buen vivir,
cómo nos estamos cuidando en esa manera de ver el mundo y de transitar los dolores que hemos tenido que pasar por ser resistencia. Creo que ahí lo que se hace en lo local, en los territorios, lo que se siembra cada día, toma una fuerza real de movilización social, de mantenerse independientemente de las administraciones públicas. Pero qué lindo cuando pasa esto, qué lindo cuando la administración dice y se sueña un futuro para sus comunidades y dice vamos a hacer 100 utopías. Carajo, la primera vez que yo lo escuché, hace 2 años, dije wow, yo tengo que ir, y sé que ayer fue la inauguración de la primera de la ciudad completa, y dije tengo que estar allá para conocer esa maravilla. En mi ciudad está, más en pequeño, una apuesta del cuidado, del sistema de cuidado. Tenemos política pública de mujer y género. Ha sido muy importante desde cultura, tenemos política pública y productos de política para las mujeres que hacemos arte, cultura y patrimonio en la ciudad. Y con esto quiero también decir que tenemos que ver el pasado, el presente y el futuro, lo intergeneracional. Muchas de nosotras somos madres. Yo tengo un niño de 4 años y tengo una hija de 24. Me esperé 20 para tomar la decisión otra vez. Y la parí mi hijo pequeño con una mujer indígena. Y eso me enseñó muchas cosas. Pero más allá de eso, es ese futuro, las infancias, cómo las estamos protegiendo, cómo los estamos cuidando, qué les dejamos, ¿no?, a nuestros jóvenes. Y los voy a invitar para cerrar a mi taller de mediación cultural, que será el día lunes a las 4 de la tarde, no recuerdo el lugar. ya preguntamos porque no lo sé decir tampoco. En Ixtapalcali Cultural. Y este es un taller que pone las infancias en el centro, las infancias sensibles, las maneras en que estamos con nuestros niños y niñas. Acá hay un espacio tipo ludoteca. Qué lindo tener experiencias artísticas para la primera infancia y las infancias, donde esos niños y niñas empiecen a sembrarse en cambios culturales para su ciudad. Muchas gracias por escuchar. Pues gracias a Franci. Vamos a escuchar ahora a Inés y después hacemos ronda de preguntas, ¿vale? Para que nos dé tiempo para todas conversar. Bueno, yo me uso este micrófono porque acá me estoy asando como un maíz, de los que todavía no me comí, pero los vi anoche. Así que me uso el tuyo. Cuando falten 5 minutos, vos pegás un grito, pero realmente, porque pobre para las personas que están, ¿cómo le digo que pare? Bueno, hola, una felicidad estar acá, después de haber visto las utopías, que más que utopías son realidades. Supongo que soñarán más cosas, pero todo lo que ya hay es todo lo que le falta al mundo. Primero que nada les quiero decir esto. Cuando me invitaron a este conversatorio, yo dije, yo no sé si soy buena para el conversatorio ni para las presentaciones. Casi me estoy poniendo vieja y mañera, así que soy enemiga de las exposiciones didácticas, pero igual la vamos a hacer. Pero les quiero decir esto, siento una enorme responsabilidad para sumar a lo que está sucediendo en Iztapalapa. Así que quiero dejar algo muy concreto que ayuda al dolor, que produce bienestar, que siento por lo que he conocido que es lo que están necesitando ustedes, y no va a pasar ahora, pero va a pasar el lunes a las 11 de la mañana y el miércoles con mi compañera Paula Macías a las 11 de la mañana. Ahí vinimos acá con mucha humildad a traer nuestras frutitas que sabemos o semillas que sabemos que sembradas acá van a producir cosas fértiles, porque ya estamos haciéndolas acá. Aquí está también, además de mi compañera Paula, mi compañera Faribia, de un proyecto que se llama Impulso Social, que es mexicano, no es argentino. Pero bueno, nosotras hemos dejado las banderas
y estamos haciendo juntas algo que tiene que ver con poder identificar poéticamente el mapa de dolor de los jóvenes que tienen padecimientos y angustias mentales que pueden estar transitando consumos de alcohol u otros consumos. Y estamos haciendo, ustedes escucharon que yo era artista y socióloga. La verdad es que nunca me gusta decir que soy socióloga, pero la verdad que sí, porque estamos con Faribia haciendo, además de un procedimiento poético de escucha de la voz de los jóvenes para lograr que los jóvenes puedan expresar cuáles son sus herramientas de sanación y resiliencia, que las tienen sin nosotros, pero nosotros no las conocemos. Bueno, además de ese procedimiento, hacemos un diagnóstico desde los factores protectores y estresores que indica la Organización Mundial de la Salud para poder hacer una acción sanadora. Y lo hacemos con no solamente esta investigación poética sobre la voz de los jóvenes, sino con otra investigación que hace Impulso Social, que son un conjunto son una organización de psicólogas cognitivo-conductuales que trabajan prevención en consumos problemáticos y que ellas van a mirar, pues, los padres y las madres y las familias que atienden a esos jóvenes, ¿tienen las herramientas? Los docentes de las escuelas a donde van esos jóvenes, ¿tienen esas herramientas? Bueno, entre Impulso Social México y Crear Vale la Pena de Argentina, hemos metido un caballo de Troya en la educación formal. Y eso es lo que de lo que se va a tratar, eso que queremos dejarles en el taller del lunes y miércoles. ¿Me expliqué un poco la intención? Ahí es de verdad, entregamos algo. Ahora acá vamos a ir muy rápido con algo que yo dije, bueno, a ver, ¿qué les traigo? Porque imagínense, venimos acá y vemos las utopías. Las utopías son infraestructuras que juntan o cruzan lo que podríamos llamar desde el mundo del arte y la cultura el campo simbólico, pues ¿qué es eso? La capacidad de imaginar. Eso es la cultura. Hay un malentendido horrible en la cultura que se los va a contar Paula. Yo vengo de la cultura en un sentido hace años, que era soy bailarina. Cuando yo me dediqué al arte para la transformación social, mis compañeros de la danza pensaron que yo estaba deprimida y con alguna afectación psíquica seria para dejar un mundo tan glorioso como el de las artes performáticas para ir a hacer no sé qué a un barrio, ¿entienden? Eso afecta a la construcción de culturas de paz tanto como las bombas de Netanyahu y Trump. Ustedes no lo podrán creer. Y esas bombas salen disparadas de nuestros mundos, no de los de Trump y Netanyahu. Entonces, ¿cómo desarmar ese mundo de la cultura? Este mundo que compartimos es otro. Entonces yo dije, bueno, ya lo entienden todos ustedes en las utopías. Nosotros ahora vinimos acá para estudiarlas y poder llevar las utopías como práctica a otros lugares de Latinoamérica, así como hemos llevado los escuchaderos de Medellín a otros lugares en Argentina. Entonces digo, ¿pero qué? Bueno, esto sí creo que los puedo ayudar. Alan, ¿tenés el PPT? Alianzas afecto-efectivas para impacto-incidencia, que en castellano sería poder seguir existiendo, ganar un peso con lo que hago, que no me lleven presa o que no me desfinancien. ¿Está? Simple. Esto creo que es un recorrido que vamos a ir rápido. Como yo acá, la pantalla está puesta así, les voy a pedir, pasar la otra filmina, Alan, que ustedes me ayuden con esto, como yo fuera ciega. Ustedes leen la frase que dice ahí y yo sé dónde estoy. ¿Qué dice ahí? Ahí va. Yo venía del arte como privilegio, ¿sí? Y entonces dije, pero ¿cómo es esto del arte como derecho? Entonces, ¿qué fue lo primero que hicimos desde Crear Vale la Pena? Fuimos a los barrios con una oferta de educación artística. Pero no sabíamos
los barrios que dirían que era la educación artística. Todo lo que yo sabía de educación artística, Erandi, no me sirvió para nada. Porque las personas que nos formamos en esos espacios, vamos a espacios en donde nos preguntan si tenemos condiciones. Después nos ponen en principiante, intermedio, avanzado. En general, pocos llegan a avanzado. Entonces, no nos preguntan por otras cosas. Hay una coreógrafa maravillosa alemana que dice, Pina Bausch, dice, a mí no me importa cuando contrato un bailarín cómo se mueve el bailarín. No le hace una prueba de, bueno, a ver cómo te moves, sino qué te mueve en la vida. Le pregunta por su vida. ¿Sí? Entonces, ahora vamos a darle un poco a la sociología. Entonces yo dije, no vamos a ir a un barrio, vamos a ir a 3 barrios. Nunca trabajes en 3 barrios porque hay un campo de violencia importante, la identidad en cada barrio es muy diferente, eso va a tener un efecto muy serio de conflictos permanentes entre barrios. La identidad, vamos con la identidad, vamos con la violencia. Yo dije, bueno, lo vamos a hacer igual. Ahora esto que hacemos nosotros se ha convertido en método. No hay métodos. La primera recomendación para ustedes. Hay pruebas, se prueba, se atiende, miro con atención. Me sorprendo. Si no se sorprenden con lo que hacen, ya estamos mal. Lo comunico. Lo comunico quiere decir, armo un pequeño proceso pedagógico y celebrante con lo que sé. Resumen. La sociología dijo que no, pusimos los 3 barrios juntos. Y armamos un primer centro cultural de 3 barrios juntos. Y después armamos 3 barrios. Y bueno, ahí fue música, danza, canto, teatro, circo, fabricación de instrumentos musicales y organización social. Había personas que eran jóvenes de los barrios que administraban parte de la acción del centro cultural. O sea, había personas que las convocábamos para que se ocupen de la gestión cultural. Tema para nuestros nuevos artistas. Tenían por ahí 14 años, no estoy hablando de licenciados en gestión cultural. Bueno, a raíz de que les conté que yo venía del mundo de las bellas artes y qué sé yo, y hacíamos producciones de música, danza, canto, teatro, las obras tenían que ver con lo que pasaba en el barrio, no con lo que se le ocurría a los artistas, así que los artistas iban a preguntarle al barrio qué te duele, y hicimos giras internacionales hasta el día de hoy, jóvenes de barrios muy vulnerados por la política pública, viajan a Alemania, a escuelas de Alemania y Austria, a dar talleres y presentar sus obras, ¿sí? Pero esto resultó muy poco para lo que había que hacer. ¿Qué dice el próximo? Ahí va. Resulta que como nosotros no tenemos a Clara, ni a Antonieta, ni a Erandi, ni a Paulina, ni nada de todo eso, con los 3 centros culturales al hombro, andábamos como, esto tiene pata corta, nos íbamos a quedar sin plata. Entonces, antes de quedarnos sin fondos para hacer lo que queríamos hacer, convertimos a lo que estábamos haciendo ahí, que eran jóvenes que gestionaban programas con el barrio, que salían de gira, que producían obras, que daban clases, porque ellos no eran que eran alumnos, se convertían en docentes, bla. Dijimos, ¿cómo convertimos lo que hacemos en una investigación para entender lo que hacemos? Una metodología. Y desarrollamos una metodología que se llama Entornos Creativos, que permite desarrollar creatividad y bienestar a cualquier persona que no sea artista necesariamente, ¿sí? Desde las lógicas, un poquito que el que se mueve, baila, no necesita ser el título de bailarín entregado por no sé quién, ¿no? Cantante es el que canta, bailarín es el que se mueve, actor es el que se expresa. Entonces es una metodología que permite no quedar cortos en el territorio de acción. Dijimos, 3 centros culturales nos enseñaron qué hacer. Ahora vamos por la educación pública. Y con la educación pública fuimos a hacer no un servicio, sino una alianza con la educación pública, para no tener el problema de quién ponía los fondos. Entonces nos aliamos y nos metimos adentro, no como actividad extracurricular, sino como
hicimos un trabajo adentro del currículo escolar, ¿sí? De nuevo, ¿cómo lo hicimos? Con otra alianza, porque no alcanzaba el interés de hacerlo, la metodología, el libro escrito, la didáctica desarrollada, no alcanzaba, porque nadie es profeta en su tierra. Así que este es otro también secreto para contarles, que es nunca solos, nunca como islas, porque cualquier persona que hace cosas innovativas será bombardeada por la resistencia a la transformación cultural temprano o tarde. Así que esa también es una recomendación para utopías que se alíen a un campo mundial de la transformación social que ya existe. Bueno, y ahí dijimos, como aunque tenemos alguna confianza del ministerio este y del ministerio aquel, dijimos no, lo que tenemos que hacer, y otra recomendación para ustedes muy importante, por más que yo con Paula llorábamos ayer en las utopías, no se trata de entender que ese es el impacto, que sucede, que es así. Tenemos que evaluar. Y tenemos que tomar las riendas de la evaluación porque si no las toma otro. ¿Sí? Exacto, ¿no? Mira, me encanta porque se ve que es un temita ese, ¿no? Exacto. El arte es una forma de conocimiento. Y las personas que trabajan en contextos comunitarios entienden cuál es la pregunta de la investigación. Y las personas que, por ahí, una organización como CREAR, que hace 25 años que trabaja en un barrio muy vulnerado, por ahí la pregunta del sociólogo puede ser, después de 25 años de que vale la pena, ¿hay más baños en el barrio? Una ignorancia absoluta de lo que es la imaginación, el capital simbólico y también la subjetividad, ¿no? Como si lo único que uno necesita es un baño. La verdad que los baños sirven, pero lo que necesitamos nosotros es ser personas, más que nada. Buah, esto que es una cosa increíble, ¿se dan cuenta que esos son docentes? Entonces, ya no éramos nosotros los artistas los que llevábamos herramientas de creatividad y bienestar a las escuelas, sino los propios docentes de matemática, lengua, geografía, castellano. Yo les digo la pregunta que me encantaría que me hagan, pero ¿con los artistas no trabajaban de las escuelas? No, les tenemos miedo. Porque los artistas de las escuelas suelen estar en el paraguas de las bellas artes y podían estar entendiendo que nosotros les quitábamos el trabajo y en realidad se lo ampliábamos. Porque un docente de arte podía trabajar con el psicólogo de la escuela o con el profesor de matemática. Y es una enorme ampliación. Pero esto, ¿saben qué nos pareció? Lo hacemos con 70.000 jóvenes en Argentina y más o menos 300 escuelas. Es poco. No sirve. Vamos al otro. ¿Qué dice el otro? Les juro que si algo sirviera yo me quedaría tranquila. Pero es así la vida. Uno descubre que hizo algo que está buenísimo, pero no sirve. ¿Qué más? Ahí va. Entonces, yo me hice un diplomado en desafíos en la docencia, me aprendí los nuevos pedagogos, hice los deberes como una buena alumna y fui y me alié con Escocia, que había elaborado un programa que se llama Arte a través del currículo escolar, porque yo quería estar adentro del currículo escolar, no después de las 5. Buah. Entonces, pero preparábamos todo, lo que se llama preparación del medio para el aprendizaje. El profesor iba a dar no sé qué, teorema de Tales, y había una actividad lúdico-creativa que duraba 15 minutos que generaba una capacidad de entendimiento, escucha, conexión consigo mismo, empezar a pensar de otros resortes que le servía al profesor de matemática. Pero Buenos Aires, las provincias argentinas están reventadas de dolor porque vivimos inflaciones del 245%. No importa si el gobierno es de derecha o de izquierda, la pobreza en la Argentina representa entre el 45 y el 50% de la población. Hay que ir mirándola día a día como la cotización del dólar. Sube, baje, ¿no? 5 minutos. Entonces, dijimos, escuchemos lo que están pidiendo. No están pidiendo mejorar la clase de química, están pidiendo ayudar al clima emocional en el aula, porque no hay herramientas en la educación formal. Y eso es lo que estamos haciendo con Impulso Social.
acá en México y en Argentina. Obras de teatro que hablan sobre no solo los padecimientos de los jóvenes, sino también de sus aspiraciones. Y eso se convierte, ahora sí, ¿qué dice la siguiente? Entonces decíamos, no, encerrado en el centro cultural, encerrado en la escuela, ¿qué hay en el uso creativo del espacio público? Entonces cachamos los escuchaderos de Medellín y los llevamos al norte de Argentina, existen hasta el día de hoy, y ya ni siquiera trabajan con facilitadores de la creatividad. Algunos son artistas, otros no son artistas, otros son trabajadores sociales, otros son médicos, y trabajan las derivaciones que tienen que ver con salvar vidas por femicidios o ayudar a alguien a ingresar a un tratamiento. Y esto también resultó poco, último. ¿Qué dice ahí? Ahí va, funcionarios públicos. Entonces, ustedes dirán, pero esta organización social, que es un carozo así, se atreve a escuchar y hacer algo con esto que nos decían los docentes, es decir, nos decían los trabajadores sociales, nos decían los docentes, nos decían los trabajadores de la salud, tienen que ayudar a que los funcionarios públicos cambien de paradigma. Por favor, háganlo. Bueno, ahí vamos. Entonces, hace 2 años que estamos trabajando en una formación que es transformación cultural y liderazgo creativo para funcionarios públicos y organizaciones sociales, para poder dar respuesta a 3 temas de Latinoamérica que los investigamos con 1000 y pico de personas de Latinoamérica, que es los 3 padecimientos desde esta encuesta fueron desigualdades persistentes en Latinoamérica, corrupción de los sistemas políticos y baja calidad institucional y programas educativos obsoletos. Bueno, en eso estamos y los espero para el taller del lunes, que es más práctico y más útil que todo esto que acabo de decir. Gracias. Muchas gracias, Inés. Por cierto, yo tomé ese curso. Yo tomé este curso de transformación. Estuve presente en el curso de transformación. ¿Vos estuviste? Claro, desde ¿Y qué pensaste? ¿Que les puede servir? Que claro que nos puede servir, y acá es muy necesario que todos y todas podamos, seguro, tomarlo en algún futuro. Así que a ver, la Alianza México-Argentina. Bueno, pero eso ya se lo vamos a encargar a Erandi y a quien le vamos a dar la palabra para que también nos cuente su experiencia. Gracias, Erandi. Bueno. Hola, muchas gracias por la invitación y me da mucho gusto verlas. Somos muchas, pero somos muchas más las que no estamos aquí, y un poco de eso voy a hablar, ¿no? La gestión cultural nos enseña, nos hace preguntas, nos hace hacernos preguntas. Un poco la invitación era, bueno, desde la experiencia, si la gestión cultural incide en la ciudadanía cultural y qué será la ciudadanía cultural. Yo lo podría resumir a facilitar metodologías, acciones para aprender a pensar. ¿Cómo pensamos? Creo que esa es la virtud de la gestión cultural. Generar pensamiento, y que generar pensamiento nos lleva a una mirada crítica sobre la realidad y cómo participamos sobre esa realidad. Y ahí es donde se gesta la ciudadanía cultural, cuando una persona pasa de ser observador a volverse un agente de cambio. Es ahí donde nosotros estamos cruzando solamente una acción, porque el otro adquiere la capacidad de pensamiento, adquiere la capacidad de cuestionarse constantemente, y en ese sentido se vuelve agente de transformación, encuentra los espacios en los que puede incidir con diferentes formas. Ese es un gran valor de la gestión cultural, enorme, enorme en cualquier ámbito. Yo trabajo 3 esferas de la gestión cultural, tengo 3 organizaciones las cuales coordino con mucha gente, no lo hago yo sola. Es el Consejo Nacional de Danza México, la Red de Gestoras Culturales México. Estos 2 son nacionales, están articulados por más de 100 personas cada uno, ¿no?
y Periplo Gestión Creativa, que funciona más como una empresa de formación en gestión. Y esta tiene un equipo pequeñito que articula a otros gestores culturales para hacer una formación nacional con empresas, con universidades, con colectivos, con centros culturales. Entonces, esta visión de aprender a pensar me ayudó a dibujar la gestión cultural en un impacto nacional. Para dejar de hacer un proyecto pequeño, cómo esas mismas herramientas me llevan a una reflexión estratégica de cuáles son las dolencias, las necesidades, las oportunidades, las fisuras a nivel nacional y de qué manera podemos encontrar esas alianzas entre nosotros para trabajar. Entonces, me voy a regresar un poco. ¿Qué nos enseña la gestión cultural? A hacer preguntas concretas, ¿no? Mi formación en el INBA, me tomé todos los diplomados antes de que fueran maestrías, coordiné los diplomados en el gobierno de Michoacán y el enfoque principalmente era aprende a gestionar para que le sea funcional al gobierno, a la institución. Al mismo tiempo, tuve la gran oportunidad de que vinieron a capacitarme para un empleo importante que era coordinar y crear casas de cultura en el estado de Michoacán de Cuba. Y en Cuba comprendí, de la gente de Cuba comprendí que la gestión cultural era más bien para volverse a preguntar sobre nosotros y la articulación entre nosotros, no solo para que le fuera funcional a la institución, sino para que nos fuera funcional a nosotros. Entonces, de ahí surgieron estas preguntas, ¿no? La gestión que te hace preguntarle, ¿qué quieres hacer? ¿Por qué lo quieres hacer? ¿Cómo lo vas a hacer? ¿Cuándo lo vas a hacer? ¿Dónde lo vas a hacer? ¿Cómo? ¿Con qué recursos? ¿Y con quiénes? Son las preguntas básicas que todas las de aquí hacemos cuando queremos detonar un proyecto con otras personas, ¿sí? Eso me lo enseñó la gestión cultural, pero la pedagogía me enseñó a hacer otras preguntas que yo veía que estaban haciéndonos falta en la gestión cultural, que es, ¿quién eres? ¿Cómo eres? ¿Cómo llegaste a ser la persona que eres? ¿Cuáles son tus deseos, tus motivaciones? ¿Qué quieres lograr? ¿Cómo lo quieres lograr? ¿Y qué necesitas? Me llevó a preguntarme sobre el yo y no solo sobre la institución, el contexto político al cual quiero intervenir, porque se usa mucho esa palabra, ¿no? O al nosotros, a lo común. Me llevó a preguntarme a lo personal, porque encontré huecos muy importantes, por ejemplo, en los artistas que saben producir un festival, que saben producir una obra de teatro, una obra de danza, pero que no saben, muchos de ellos, gestionar su propia carrera, ¿no? O me encontré esos huecos donde somos gestoras culturales, ayudamos, generamos vínculos, reflexionamos, incidimos, pero muchas veces aún en colectivo nos sentimos solas, nos sentimos no visibilizadas, no valoradas en el trabajo, no apoyadas entre nosotros, porque a veces este sentido de solidaridad, bueno, esa palabra es muy polémica en México, ¿no? Pero en este sentido es crítico ese concepto también, por eso a lo mejor se me va la sororidad también, ¿no? A veces la sororidad no nos alcanzó en un colectivo de mujeres, ¿no? Porque es una práctica que tenemos que seguir practicando. Entonces encontré también esos huecos donde somos capaces de gestionar hacia afuera,
pero muchas veces se queda el adentro en una comunidad sin ese impacto o incluso en la vida personal. Y es muy interesante porque John Dewey habla sobre cómo generar pensamiento a través de la práctica. Y eso nos lleva al yo y lo conecta con lo social y lo conecta con una perspectiva política de preguntarme a mí qué me está sucediendo, cuál es el antecedente de eso, en este momento cómo lo estoy gestionando y a futuro cómo puedo gestionarlo. Y ahí es donde sucede esto que estamos hablando de una magia impresionante de la creación y la generación de pensamiento, y es ahí donde podemos posibilitar salirnos de la casa con un violentador, con hijos, porque logramos gestionar cómo hacerlo. Ahí es donde logramos visibilizar cómo voy a buscar el financiamiento para festivales. Ahí voy a lograr decir, como artista, ¿cómo salgo de este sistema de precarización? Porque no genero contratos, ni acuerdos, ni cartas de de colaboración, ¿no? Entonces, en ese núcleo aparecen para mí 3 oportunidades de organización. Una, que es Periplo Gestión Creativa, propiciar, porque no me gusta la palabra enseñar, a todo este ecosistema artístico de las diferentes disciplinas a utilizar las herramientas de gestión para proyectar su historia de vida artística, que parte desde cuál es mi identidad como persona, de dónde vengo, cuáles son mis abuelos, y de ahí a qué quiero que me pase en la vida como artista. ¿Y cómo lo voy a conseguir? Con todas las herramientas de gestión cultural, procuración de fondos, desarrollo de público, generación de proyectos, movilidad, que son mercados de arte, etcétera, 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 ¿no? En el Consejo Nacional de Danza utilizo la gestión cultural para también propiciar el pensamiento sobre los derechos laborales del sector de danza, que está hiper precarizado y en una situación de pobreza en su mayoría. ¿Cómo podemos pensar, articularnos en estas dolencias, necesidades, derechos para movilizarnos y exigir? Y lo hemos logrado. Hemos logrado cambiar leyes, programas, financiamientos. En pandemia fuimos el único colectivo de más de 100 personas con 7,000 acciones para generar financiamientos, despensas, contrataciones, festivales, y le llamamos eso reactivación económica. Ahora, con la red de gestoras culturales, ¿cómo usamos la gestión? La gestión es para activar un sector de forma interna. Esto de ser invisibilizadas, sabemos que estamos haciendo un montón de cosas en cultura de paz, en educación, en arte, en infancias, hacemos mucho, pero poco valorado, poco visto y a veces solas y a veces en situaciones de riesgo en territorios peligrosones, ¿no? Entonces ahí usamos la gestión cultural para hacer una red nacional de vínculos, dónde estoy, qué hago, conocernos entre nosotras, colaborarnos entre nosotras, tú qué haces, yo qué hago, cómo puedo complementar lo que tú haces. Hacemos charlas, talleres de formación interna, hacemos encuentros donde decimos, a mí me está pasando esto, tú cómo lo estás viviendo, qué me puedes recomendar, ¿no? Y también hacemos campañas de visibilización, la que está en Yucatán, la que está en Querétaro, la que está en Sonora, qué hace, cómo lo hace y a quién está impactando. Entonces, esta forma me ha ayudado a mí a romper sesgos de información, a romper burbujas que parecieran que están atomizadas y que están funcionando de manera individual.
me ha permitido también tener un panorama nacional de cómo estamos viviendo la producción artística, la formación en gestión cultural y la práctica real de la gestión cultural. Es ahí donde considero, no lo hago sola, lo repito, tenemos sobre todo en el Consejo Nacional de Danza, tenemos equipos de trabajo importantes. En la red de gestoras culturales, todas es un colectivo, ahí todas tienen injerencia, tienen decisión sobre lo que hace. Y en Periplo Gestión Creativa, que sí es una empresa con un enfoque cultural y social, ¿no? ¿Cuál es mi invitación? Bueno, mañana sale la convocatoria de la red de gestoras culturales, bienvenidas todas las que quieran pertenecer a esta red, pero mi invitación en todos estos ámbitos es a pensar, sí pensarnos a nosotras y gestionarnos primero nosotras, ¿no? ¿Cómo gestionar mi gestora cultural pensando en mi trayectoria personal y en mi trayectoria de trabajo? No solamente en resolver un proyecto que puede ser pequeño, que puede ser grande, que es fundamental para toda la sociedad, pero yo soy fundamental. Entonces, si yo estoy bien, si yo gestiono mi educación, si yo gestiono mis vínculos, si yo gestiono mi autocuidado, puedo llegar a más. Entonces, la invitación es a utilizar las herramientas que nos da la gestión cultural para hacernos estas preguntas. ¿Cómo llegué a ser lo que soy? ¿Qué quiero ser? ¿Qué necesito? ¿Y cómo me estoy proyectando a futuro? Y de ahí nos vienen las preguntas que nos han enseñado en todos lados. ¿Por qué lo quiero hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? ¿Cuándo lo voy a hacer? ¿Con qué lo voy a hacer? Y esto que les estoy diciendo es un mapa, una radiografía de trayectoria profesional, personal. Esto yo lo practico con estudiantes que van a egresar de las licenciaturas de arte, para que no salgan diciendo, ¿y mi obra quién la ve? Pero más que mi obra, ¿quién la ve? ¿Qué voy a hacer en el contexto, en el universo del arte y de la cultura? Pues empieza a preguntarte qué le aportas a este contexto y después todas estas preguntas que les estoy compartiendo, que construyen una ruta de menos 3 años que le permite al joven tener certezas de a dónde le gustaría ir y cómo le gustaría ir. Muchas gracias. Era Andy muy puntual con el tiempo. Wow, ¿qué les puedo decir? Estoy muy contenta escuchar esta visión, ¿no? De estar en el territorio, de pasar del territorio a la gestión, ¿no? Esta visión de mucha trayectoria, 25 años más. El año que viene cumplimos 30 años, generando procesos, ¿no? Saliendo de esta justo visión del arte, ¿no? Como nos la enseñan todo el tiempo y pasar hacia la transformación. Y esta visión del ser, de lo que implica ser gestora cultural más allá de lo que la academia nos muestra, ¿no? Y de las que aprendemos también a pie, abajo, ¿no? Desde abajo, y que después pasamos a procesos académicos, si tenemos esa fortuna, las que no, pero que vamos forjando estas experiencias. Muchas de ustedes en su labor como promotoras lo viven, lo hacen, ¿no? Y para mí es pues muy bello poder escuchar cada una de estas visiones. Y por eso me gustaría que aperturamos este espacio justo ya de diálogo y de intercambio con todas ustedes. Tenemos 20 minutos para hacer un buen diálogo de intercambio, así que adelante compañeras, a levantar las manos, preguntas, dudas y hacer la interlocución. ¿Nos ayudan con los micrófonos, chicas? Acá hay una manita levantada. Amali.
Nali. Acá hay dos, Gaby, Paola, Edith. Perdónenme, pero es que ya saben que siempre les cambio el nombre, todas mis hijas. Sí, son mis hijas todas. Y por allá también. Sale, Amali. Bueno, pues muchas gracias. Mucho gusto a todas las ponentes. A mí me dio especial atención el conversatorio de la compañera Inés en este tema de sanar a las juventudes y de sus procesos que necesitamos escucharles porque es indispensable involucrar a los jóvenes en temas de cambio social y es complicadísimo porque pues no sabemos qué piensan los jóvenes, ¿no? Estamos hablando de personas de 14 a 25 años y mi pregunta va más en si usted considera que a los jóvenes el trabajo comunitario lo consideran un proceso de sanación. Ya, muchas gracias. Gracias. Hola, anda, sí, ¿no? Bueno, gracias por la pregunta. Sí, la respuesta es sí. Y lo importante no es que te lo digo yo, sino que Crear Vale la Pena fue parte de una investigación que hizo un especialista alemán que se llama Stefan Priebe en salud mental de los jóvenes. Esa investigación duró casi 5 años, está terminada, e involucró mágicamente no solamente a psiquiatras de universidades latinoamericanas, investigadores, de Argentina, la UBA, de Perú, Cayetano Heredia, y de Colombia, la Universidad Javeriana. Bueno, fuimos llamados a ser parte de una investigación, dijimos gracias, y la conclusión fue, la voy a decir así, a ver, pareciera ser que el 70% de los jóvenes de los llamados barrios urbanos marginales, no es un término que yo uso, pero es el término que se usa, tienen padecimientos de angustia mental en las grandes urbes de Latinoamérica. La mitad de esos jóvenes sanan sin fármacos y sin acceso a terapias psicológicas. Esto no es una crítica ni a los fármacos ni a las terapias psicológicas, que son muy importantes en montones de trastornos mentales. Acá la cuestión era descubrir, porque yo les dije el 70%, no es más o menos. El 25% de la población mundial padece depresión y ansiedad seriamente y es una preocupación de la Organización Mundial de la Salud. Está en la página, se mete en lo primero que cuentan. Entonces, la investigación buscó esto porque el mundo rico no va a poder tener atención a esa dimensión de la angustia mental, ni juvenil ni adulta. Entonces, tenemos que descubrir cuáles son las herramientas costo-efectivas que permiten sanar. Una, la acción comunitaria. Es decir, los jóvenes necesitan tener lo que yo llamaría una experiencia colectiva de intimidad. No hablar de lo que les pasa cuando les preguntan qué sienten, sino hablar de lo que les pasa en comunidad, entre sus pares, por ejemplo. Pero también con adultos que no estén psiquiatrizando la angustia. Entonces, la investigación dijo, hay dos cosas que son muy buenas que pasan en Latinoamérica, con jóvenes que están creciendo en su angustia. Esto es una mala noticia, ¿sí? Es decir, la investigación dijo, los jóvenes que tomamos con angustia y depresión al comienzo de la investigación, 4 años y medio después, están igual o peor. Están peor los que consumen psicoactivantes y los que consumen redes sociales. Y están mejor los que tienen experiencias colectivas juveniles con el arte y con el deporte en contextos de convivencia comunitaria. ¿Te contesté? Este es un muy lindo argumento para que los presupuestos dedicados a los proyectos de promotores culturales de bienestar
empiecen a moverse en la dirección que corresponde. Lo que estamos haciendo, que les conté en México, no es solamente en México, lo estamos haciendo entre no sé bien si son 5 u 8 países, según los que entreguen sus poemas colectivos, entreguen la información que está pidiendo Faribia. Estamos ahí luchando con los compañeros, pero ponele que sean 6, 7 países. Pero vamos a poder decir que en 6 o 7 países los jóvenes han podido decir qué sienten y qué necesitan. Y lo que estamos dándonos cuenta es, gracias a la inteligencia artificial, imagínense que les decimos que trabajamos con 70.000 jóvenes, ¿entienden? Que todos han manifestado algo poéticamente. Lo metemos a eso a un procesamiento de la inteligencia artificial y lo cruzamos con lo que la Organización Mundial de la Salud llama factores de riesgo y factores protectores, y resulta que los jóvenes dicen lo mismo que la Organización Mundial de la Salud. Entonces, ojo con lo que nosotros vamos a hacer con los jóvenes sin preguntarle a los jóvenes. Porque ya están sabiendo tanto como en la OMS. No sé si contesté la pregunta. ¿Listo? Ahora sí ya. Bueno, soy Paola Araiza, arte educadora, museóloga y gestora comunitaria. Hoy me da muchísimo gusto estar aquí oyendo a colegas como Erandi, que voy a empezar de atrás para adelante, pero Erandi, te felicito porque yo te conocí hace años, no sé si te acuerdas, pero de las primeras reuniones que hiciste de gestora en un espacio ahí en la Condesa y que llegamos. Y te felicito porque creo que el sector cultural nos obliga por el campo laboral a tener más competitividad que unirnos, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos que estar atentos a convocatorias, porque los espacios son reducidos y lograr que lo que hagamos es sumar la experiencia, ¿no? Y con ello generar redes de esfuerzo como a lo que has hecho con los encuentros 3, si no recuerdo, Michoacán, Oaxaca, México, ¿no? Son fundamentales en generar esta fortaleza que podemos las mujeres para abrir ese campo y hacerlo de una forma, como dice Francis, que es lo polifónico, ¿no? Que es al mismo tiempo, no solamente… estoy poniendo aquí mis preguntas para que no se vayan, pero no solamente escuchando voces, sino lo que es lo polifónico, que es unísono, ¿no? O sea, es decir, al mismo tiempo, y eso es fundamental. Barton Viñolo, argentino, decolonialista, dice que para entender la decolonialidad hay que sentirla, ¿no? Y creo que es fundamental cuando nos decolonializamos hacia lo institucional, pero como comentaste, entendiendo qué pide la institución, el Estado, para forjar y hacer en general. Por otro lado, Franci, te agradezco que hayas traído este video, porque también es lo importante, lo decíamos en el encuentro de Ibercultura el año pasado que se llevó a cabo aquí, es cómo logramos que no solamente estemos sentadas aquellas que estamos encabezando proyectos, cómo le damos la voz a las comunidades y a quienes se han sumado en estos proyectos. Así que a veces no los podemos traer todos en el avión y conjunto a nosotros, pero darles el reconocimiento y la voz me parece fundamental. Tu participación me ha parecido fundamental en varios aspectos. Uno, lo que hablas de la evaluación. Y generalmente la evaluación la llevamos a entender si cumplimos o no metas y números, ¿no? Lo cuantitativo antes que lo cualitativo. Y me parece que en este trabajo que estamos haciendo en territorio tiene que ser desde realmente observar dónde estamos insertando y qué real transformación social estamos llevando a cabo. Y yo te voy a comentar de lo que acabas de decir. En México, cuando fue la pandemia, yo trabajaba en 2 universidades y posterior y saliendo también de enclaustarnos, 2 universidades totalmente diferentes. La Universidad Iberoamericana, particular y económicamente con un sector como tal,
¿no? Fuerte económico, y la UACM en Coatepec, la periferia y otras realidades, ¿no? Y en ambos, lo que más estaba preocupando, que tú lo dijiste ahorita, es cómo contenemos la situación psicológica de lo que están ahorita los jóvenes existiendo, ¿no? Cómo logramos llevar, más allá de cumplir la currícula y los programas, ayudar a contener esta situación, porque en la pandemia se habló de toda la gente que murió por el COVID, pero poco se habló en la segunda elemento de muerte, que fue el suicidio. Triste es ver que 5 años después de la pandemia, los índices de suicidio en jóvenes en México han aumentado, y más en los últimos 2 años. Tenemos un trabajo fuerte y no es generar eventitis, ¿no? Tenemos un compromiso mucho más fuerte en los talleres. El taller no es corto y pego, es un medio, ¿no? El arte educación que emplees es un medio para llegar al fin y no el fin en sí mismo. Y si eso no lo comprendemos, nos vamos a talleritis también. Y eso me preocupa mucho en muchas agendas que estoy viendo. Y por último, creo que si queremos lograr cosas, tenemos que llevarlos a políticas públicas. Y ahí es lo que le corresponde, Paulina, a la Secretaría de Cultura, ¿no? Políticas públicas fortalecidas, ¿no? En cambiar tabuladores, ¿no? Conseguir buenos sueldos, buenos honorarios, conseguir los derechos que se tiene por ley, poderte jubilar, tener pensión. La mayoría de las gestoras culturales, como soy yo que tengo 30 años, no lo tenemos y no hemos dejado de trabajar día a día. Hemos tenido buenos puestos, pero siempre malos salarios, ¿no? Con condiciones paupérimas y presupuestos mínimos. Si esto no lo cambiamos cuando estamos allí, ¿no? Vamos a seguir viendo generaciones que llegan con situaciones complejas para seguir adelante. Cuando entré a la carrera me dijo un profesor, bienvenidos a esta carrera porque es por amor al arte. Yo en ese momento dije, me encanta el arte. Después entendí que no, que el amor al arte es dar toda tu entrega sin un cambio aparte, ¿no? O sea, una recuperación como gestora. Tenemos que hacer algo, tenemos que seguir ahí y seguir haciendo hincapié. Gracias. Bueno, yo no sé si pregunto o espero a que pregunto. Bueno, ¿qué tal? Muy buenas tardes a todas, ahora sí todas. La verdad agradezco el espacio y realmente creo que hay que visibilizar el privilegio que tenemos de estar aquí todas en este momento y justamente hablar de utopías es por donde hay que comenzar, ¿no? Utopías de pensar cosas así como en la intervención primera de Franci mencionaba. Hacer el trabajo desde la calle me hace pensar en Dalia de la Cerda cuando nos dice hay que trabajar desde los zulos, lavando, tejiendo, cocinando y en ese momento es donde también teorizamos desde las periferias. Yo vengo de Coatepec, soy promotora cultural de GAM Norte y estamos trabajando e incidiendo en una localidad en donde es un territorio de paz que justamente los escenarios que nos menciona Franci, así como en Colombia, los tenemos acá y justamente como la intervención pasada es visibilizar que sí, a veces se romantiza mucho el hecho de ser gestoras culturales, pero creo que hay que poner un énfasis en el hecho de, en primer momento, las mujeres históricamente acabamos de ser vistas como humanas hace muy poco. En segundo momento, estamos trabajando en cosas de arte, de cultura, que ha sido desvalorizado históricamente. Y tercero, el hecho que mencionaba aquí la compañera, ¿qué pasa con los salarios, la dignificación de todos los espacios? Porque al final estamos tomando riesgos de entrar a esos barrios, como mencionaba también la otra ponente Inés. Entramos a barrios, entramos a realidades en donde no tenemos acceso a muchas cosas, a salario digno en algunos casos, a salud. ¿Y qué pasa si en ese momento estamos expuestas, ¿no? Y por otro lado también conversando con personas dentro de la misma población, el hecho de mandar a incidir a personas en esas zonas muchas veces se ve como un castigo y más no como un trabajo.
Entonces, mandar a servicios sociales a esos campos, muchas veces dicen, pero es que ¿por qué me mandaste ahí, no? Yo quiero ir a una institución, yo quiero ir a la secretaría propiamente, pero ¿qué pasa con el territorio? Y es eso también, cambiar el chip y dignificar ese trabajo que hacemos caminando, que hacemos en campo. Y ahí va creo que la pregunta para ustedes, ¿no? ¿Cómo es que podríamos también cambiar las evaluaciones que sean más allá de la numeralia, más allá de el hecho de colocar números y no hablar de sentipensares, no hablar de justamente salud mental, salud en todos los aspectos, ¿no? Y también visibilizar las violencias que siguen existiendo ahí? ¿Cómo es que vamos a cambiar el chip? Porque al final estamos haciendo un trabajo que no podemos con todas las aristas, lo intentamos, ponemos el cuerpo, el corazón y todo, pero a veces no se puede, ¿no? En todos esos aspectos. Y creo que ya como último, pues sí sería como el hecho de visibilizar algo que dijo Inés, el arte sí como un derecho y no como un privilegio, ¿no? Estamos aquí, creo, todas conscientes que estamos sí ejerciendo derechos, pero muchas veces no podemos incidir en muchos territorios porque no hay la capacidad de la infraestructura y todos los elementos que conlleva hacer todo eso. Entonces, ¿cómo realmente asegurar el goce de esos derechos en estas comunidades tan diversas en donde estamos incidiendo? Nada más, gracias. Sí, yo quiero, traer una cuestión de esperanza y una mirada que permita la acción colectiva y no el reclamo. Si ustedes como promotoras culturales ya saben y dicen basta de eventismo, está muy bueno, pero los eventos en general siempre son celebraciones de la identidad. Este es uno, ¿sí? En la medida que podamos ver que mujeres promotoras culturales, con esa capacidad que tienen las mujeres y que a veces no tienen los hombres, cuando Fajardo quiso hacer 100 parques biblioteca en Antioquia, yo dije, ¿podrá? Y anduvo complicado el tema. Ahora me entero que Clara quiere hacer 100 en México y digo, va a poder porque es mujer. Así que lo digo desde esa lógica. Pero las mujeres tenemos la capacidad de andar por los laberintos y los vericuetos. Acuérdense que fue Ariadna que lo sacó a Teseo del laberinto del Minotauro. Porque miramos siempre de frente al monstruo y tenemos una capacidad de ver nuestras propias monstruosidades que los hombres no pueden, ¿sí? Entonces yo digo, si aquí ustedes como promotoras pueden empezar a trabajar en una diversidad muy consistente, que cada uno de ustedes pudiera venir a la próxima celebración con una enfermera con la que han trabajado, hayan podido venir con una profesora de geografía que no puede creer lo que ha hecho gracias a que trabajó con ustedes. Que puedan venir con alguien que está a cargo de la cuestión de las sustancias, no importa si es mitigante o trabajar sobre prevención, y ese paciente o usuario va a decir en qué le cambió la cuestión del arte, ¿no? Hace poco un paciente dijo, el dolor siempre va a existir, pero el dolor en compañía siempre es mucho menos dolor. Bueno, punto. Que venga a decir eso. ¿Sí? Si hay gente que puede decir que viene a trabajar porque logró mejorar, es decir, hubo algo de la mejora del espacio público, que ustedes intervinieron con gente que es horrible trabajar, trabajadores de obras públicas, un embole, pero ustedes van y trabajan y hacen un cambio colosal desde lo que ustedes saben hacer, pero en diálogo con otro ser humano que les moleste. Ustedes piensan que a mí me encanta trabajar con docentes y es molesto, ¿entienden? Pero ¿desde cuándo la comodidad ha sido un camino de transformación? Nunca. Entonces, si ustedes logran hacer la próxima celebración esta diversidad,
ya tienen los funcionarios que cambiaron el paradigma. Porque en mi caso, en cualquier momento me revientan de un tiro en la República Argentina, ¿entienden? Es diferente. Acá tienen los funcionarios que ya hicieron ese cambio. Entonces, quienes tienen que venir acá son las personas que pueden ampliar los presupuestos, ¿entienden? Porque aquí somos todos de base. Somos las artistas, las promotoras culturales y los funcionarios públicos de cultura, por más que hagan cosas increíbles como hacen acá, también son de base. Entonces, miren, hay que ir por toda la plata, pero desde una lógica que no es el reclamo, es ampliar el concepto de simbólica que derrama la lágrima, ¿sí? Eso para construir una cultura. Y una cultura no es otra cosa que otra manera de vivir. Pero si no están acá los otros, que tienen que tener otra manera de vivir, seguimos celebrándonos. Entonces, espero que el próximo salgamos acá todos con plata. Hola. Muy bien. Me gustaría, digamos, de la pregunta de la compañera respecto, para mí no la evaluación, porque es muy importante empezar a trabajar en el cambio del lenguaje, porque no hablamos de valoración de los procesos, para poder hablar de lo cualitativo. ¿Qué pasa si esta valoración no solamente es desde afuera, desde el promotor cultural que va y traduce el territorio, porque finalmente esa es la tarea que tenemos como gestoras culturales, como promotoras culturales, como gestoras comunitarias o territoriales, sino qué pasa si es la comunidad la que nos dice, como mi compañera o lo que decías ahora de la persona, es que me salvó la vida, esta acción me salvó la vida. Porque desde el hecho simbólico es muy importante entender que quienes tienen las respuestas son las personas de los territorios, son las comunidades. Y si queremos cambiar, y no cambiar, diría yo, complementar una valoración para que sea cualitativa y en ese sentido tenga unos impactos cuantitativos y no al revés, pues seguramente tenemos que cambiar los discursos. Y cambiar los discursos también lo requerimos hacer en la participación activa, en la movilización social, porque estas personas que toman las decisiones, ¿cuándo están? Cuando se movilizan las comunidades. ¿Sí? Es muy importante. Y cambiar ese lenguaje en la política pública de una ciudad hace bastantes diferencias. Una tarea importante que seguramente van a llevar a cabo no solo las utopías, sino hablar de sustentabilidad de los procesos, de sostenibilidad de los agentes culturales, de los gestores culturales, de los promotores, de la garantía de derechos no solo culturales, sino de los derechos como ciudadanos para poder cambiar la mirada, ¿no? No sé cómo lo llamen aquí, pero de leyes pensionales más claras para los gestores culturales, para los educadores culturales o artísticos, de leyes más claras respecto a los salarios, por ejemplo. Es difícil porque todos los países vamos transitando. Ustedes tienen una cosa acá muy interesante y es que acá tienen procesos académicos en gestión cultural. Nosotros en Colombia solo tenemos o diplomados o doctorados, pero no existe una licenciatura en gestión cultural. Entonces, quienes somos gestores culturales nos hemos hecho a pulso en la gestión cultural. Pero ¿qué nos enseña eso? Nos enseña que hay varias maneras de ver la gestión. Y lo decías tú, a mí me enseñaron que yo soy gestora para hacer política pública y para lo que requiere la institución, pero yo cambio la mirada y hablo desde las comunidades y eso me hace pensar en salud mental, eso me hace pensar en que tengo que aliarme con otros en el territorio y fuera de ello. ¿A qué voy con eso? Que en el territorio mi aliado número uno, ¿quién es? La mamá, el señor de la esquina, la señora que vende el tamalito que me comí esta mañana, increíble, ¿no es cierto? Pero ahí cuando creo tejido también tengo que pensar, y lo decía Inés, la interculturalidad, lo interdisciplinar, lo interinstitucional, intersectorial, cómo me alío con los otros sectores, con el servicio de salud que hay en el barrio, con la maestra, con el de seguridad, porque resulta que vamos a territorio y lo enunciabas tú,
es difícil llegar a ciertos territorios. En mi país, en Bogotá específicamente, tenemos guerrillas urbanas. No es fácil, pero tenemos que sentarnos a hablar con ellos también, porque también son seres humanos que los transitan un montón de cosas, pero que además respetan lo que nosotros hacemos también y lo que hacen las comunidades para autosanarse. Yo creo que ahí hay unas oportunidades importantes. Cuando hablamos de evaluación, sí, la invitación no es a cambiar, bueno, la palabra, sino también el concepto de valoración. Y cuando estamos hablando de valoración, estamos hablando de reconocimiento, de la necesidad de que nuestro trabajo se reconozca quizás en nuestros propios términos. Y eso nos mueve de un lugar institucional a un lugar instituyente. Es decir, cómo podemos generar nuestros propios sistemas de validación y de reconocimiento. No todo atraviesa por la institución y no todo funcionario es nuestro enemigo. Muchas veces es justo el que estaba en un ámbito instituyente que entra a un ámbito instituido justo con el interés de que esos diálogos y esos sistemas que valoramos sean reconocidos dentro de la institución. La invitación sigue siendo: hagamos nuestros propios espacios de diálogo, de vínculos, de fortalecimiento, de complementariedad, y hagamos en esos espacios nuestros propios sistemas de valoración a nuestro propio trabajo. Tipo de leyes, de protecciones, de cosas de las cuales hace más de 4 décadas, mucho más, las mujeres están luchando por eso. Y las mujeres generaron sus propios espacios de reflexión, de lucha, de resistencia, de visibilidad, antes de pedir permiso a el gobierno, a las instituciones que a lo mejor no tenían las oportunidades que tienen ahora. No, a lo mejor no tienen, estamos en una utopía. Vean los servicios que tiene la utopía, vean este espacio, vean el diálogo que estamos generando. Entonces, todavía tenemos una plataforma mucho más que en otros momentos históricos para las mujeres, para construir nuestros propios diálogos, nuestros propios temas, nuestras propias formas de actuar, ¿no? No todo tendría que pasar por la institución, no todo tiene que ser binario, distópico, ¿no? No todo es una lucha de fuerzas. En este caso, creo que Ciudad de México especialmente ha generado plataformas de diálogo, de colaboración, de reconocimiento de derechos. Falta mucho, muchísimo, y por eso necesitamos seguirnos organizando. Gracias. Gracias, Lupita. Nos queda un minuto, nos dice nuestra coordinadora del encuentro, y justo porque vamos a pasar a otro proceso, yo sé que muchas quieren seguir preguntando, comentando, pero vamos a tener otro espacio de diálogo. Ahorita vamos a pasar a comer, porque preparamos comida para todas, pero antes de eso quiero agradecerles mucho a todas, a las ponentes, por este intercambio. Vamos a hacer una entrega de sus reconocimientos por estar acá con nosotras, y sobre todo agradecer este diálogo, estas inquietudes, porque también así observamos hasta dónde están llegando realmente todo este caminar y esta reconstrucción metodológica de lo que implica hacer promotoría cultural. Y esto es la intención también de este espacio: seguir escuchándonos, escuchándolas, conocernos, también saber las inquietudes y seguir colaborando para que todo lo que nos estamos imaginando suceda de verdad.
porque esto no es de la noche a la mañana, estar allá y estar acá, de pronto tampoco es que esto sea arte de magia, ¿no? Todos y todas venimos, creo, de muchos procesos territoriales, y esta es una de las intenciones también en este momento que tenemos todas, y creo que eso es algo que también nos reconoce como parte de esto, implementar, fortalecer e impulsar desde abajo, ¿no? Todas las que estamos aquí al frente de esta equipa, ¿no? La directora general, la misma secretaria, nuestra jefa de gobierno, y bueno, lo que me toca hacer, que por ahí me nombraron varias veces, claro que lo tenemos que hacer, pero no lo podemos hacer solas. Necesitamos escucharnos todo el tiempo y acompañarnos para que logremos esto, y este ejercicio que hacemos hoy es uno de los claros ejemplos, y queremos que sigan sucediendo muchas cosas más. Así que, sí se puede. Y bueno, yo voy a entregarles un reconocimiento por esta bella charla y compartición de experiencias a Inés Sanguinetti. A Franci Álvarez. Y a Arandi Fajardo. Y gracias a todas por su labor como promotoras. Pues seguimos. Las invitamos a pasar a lo que sigue. No se vayan, porque después de la comida viene el segundo conversatorio y tenemos talleres a las cooperativas, y por ahí nuestra compañera Merlina nos contará más sobre esto. Agradecemos mucho el conversatorio Voces que siembran comunidad, experiencias de gestión cultural en la construcción de la ciudadanía, con la participación de las artistas y gestoras culturales internacionales Arandi